Son las 21:03. Radio El Mensajero, siempre junto a usted. Hola, soy el pastor Juan Lagos, director de Radio El Mensajero, y quiero invitar a todos mis consiervos interesados en difundir el Evangelio a través de este medio que nos visiten en horarios de oficina de 3 a 7 de la tarde en Avenida Maipú 6381 para conversar esta posibilidad. Que el Señor les bendiga. Se acerca, lo puedes sentir, una palabra fuerte. ¿Cómo están? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Y estamos en esta hora en Radio El Mensajero, 107.1, frecuencia modulada, en su programa Aprendiendo Más de la Biblia, un programa, digamos, que estamos tratando de que salga los días miércoles y viernes, como está programado, pero a fin de año siempre hay algunas cosas o cosas, digamos, que son inesperadas que no nos permiten estar frente acá a la radio.
pero hoy día, gracias al Señor, podemos hacerlo y podemos estar, digamos, con un poco más de tranquilidad para poder compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lo que en el fondo nos motiva. Nos motiva a tal extremo de que nos tenemos que preparar, tenemos que estudiar, ver algo de la contingencia, que tenga relación con lo que está pasando, qué dice la Escritura y todas esas cosas. Y eso también motiva el empezar a descubrir cosas que, a pesar que usted lee un pasaje 1, 2, 3, 5 veces, siempre tiene algo que decirle, algo nuevo donde el Espíritu Santo le ayuda. Así que un cordial saludo, un abrazo fraterno a todos nuestros auditores queridos que nos siguen día a día en la programación de la radio, escuchando las músicas, reflexiones, palabra del Señor con diversos expositores que llenan el alma, alimentan el espíritu. También saludo a todos los siervos del Señor de acá, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, de Los Espejos, y de otras comunas que también nos escuchan y de otras ciudades a través de Facebook, que usted lo puede, digamos, encontrar en la página de Radio El Mensajero. Saludo también a los hermanos, a la hermandad de las iglesias del Señor, que en estos momentos estamos reuniéndonos los días jueves. Un grupo de hermanos, no todos, estamos seleccionándonos para que podamos compartir también la palabra del Señor. Estamos aprovechando de estudiar el máximo, estudiar los días jueves la palabra del Señor, poder estar, digamos, también sacando programas al aire para que así los hermanos que no vienen o los que no pueden venir puedan ver qué fue lo que se trató el estudio de este día jueves. Mañana seguiremos con lo que estábamos viendo este jueves recién pasado, que es sobre una secta. Estamos estudiando qué es lo que son las sectas, ¿no es cierto?, del reino, y le tocó a una que es bien complicada, que los hermanos me imagino que quedaron con hambre el jueves para seguir hablando. Se nos hizo corto el tiempo, pero bueno, mañana vamos a aprovechar al máximo de seguir y terminar con esta, que es una de las tantas sectas que vamos a estudiar los días jueves. Así que estamos también saludando a nuestro hermano Gabriel. Hermano Gabriel mañana va a ser intervenido nuevamente en el Barro Luco. Estamos orando firmemente por él, estamos orando por la familia, la madre de la hermana Charlotte, por el hermano Frey también, que no hemos sabido nada de él, está un poco perdido, debe tener mucha pega tal vez, y así pues otras personas que están con problemas en estos momentos de salud, orando al Señor, que es el doctor por excelencia, aquel que inventó la medicina y el que sabe todas las cosas, cuáles son nuestras dolencias y la naturaleza de cada una de ellas. Un saludo también. Hoy día tuvimos un hermoso desayuno con nuestro hermano Durán, todos los años, desde que él asumió la candidatura, el diputado, nos invita a la iglesia de su distrito, que somos 7, está, bueno, San Miguel, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, San Ramón, y hay otra por ahí que se me escapa, y nos juntamos. Ahora le tocó a Pedro Aguirre Cerda, una hermosa coinonía. Le damos gracias al Señor por tener un siervo de Dios en la Cámara de Diputados que nos ha representado hasta aquí muy bien. También a los pastores que no pudieron ir por razones, digamos, del límite. Un saludo fraterno también y saludo de parte de la hermandad que estuvo en ese lugar. Ahora, un saludo también a mi esposa, a mi querida esposa, que está ahí con los niños, entreteniéndolos, porque los chicos se aburren tanto en la casa y hay que inventar un montón de juegos y cosas por el estilo para que puedan entretenerse y puedan también ocupar el tiempo como corresponde, ¿no? Aprender. A veces le hablamos del Señor dentro de las posibilidades que ellos nos dan, están inquietos, son jovencitos. Entonces, pero de todas maneras, a veces ellos entienden y escuchan. Yo sé que ahora en estos momentos están escuchando la radio o están viendo el Facebook, y así que un saludo a todos ellos, a Emanuel, Samuel, a Sarita, a Gabriel. También a Juan, que está en Temuco, a Gerardo, que está en Santiago, y a Claudia, que está en Pedro Aguirre Cerda. Entonces, saludo a todos ellos y muchas bendiciones a su familia, que estén bien, que estén sin ninguna mala novedad y siempre con el Señor. Así que ahora vamos a pasar a lo que nos preocupa el día miércoles y viernes,
que es aprendiendo más de la Biblia. Vamos a ver ahora un tema muy importante, ¿no? Que a veces nos llama a confusión, y vamos a ver parte del capítulo 24 de Mateo, cuando está hablando de la última generación. Buena pregunta. ¿Y cuál es la última generación? ¿A qué se debe? ¿Por qué Jesús lo dijo así? ¿Cuántos años tiene una generación? Bien, pues, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo y con su oración, vamos a estar entonces viendo este tema, y después de esta brevísima pausa, para ponernos, digamos, ya en orden y en campaña. Tengo en mis manos un gran tesoro, te invito a saber qué es. El Mensajero, la radio, presenta Aprendiendo Más de la Biblia, un programa de la Iglesia Jesús Nuestro Refugio, Ministerio de Restauración, un programa dirigido y conducido por el pastor Juan Lagos. Bienvenidos. Eso era todo, se da cuenta, cortísimo, anunciando el programa. Y tal como le dije, pues vamos a ver Mateo 24:34, que nos está hablando que no pasará esta generación, como dice el Señor Jesús. Es un tema interesantísimo. ¿Cuándo empezó la generación que dice Jesús? Y este título que dice que de cierto os digo, no pasará esta generación, Jesús se refirió a un hecho clave entendible para los postreros días, para los últimos días. Un hecho que quizás los apóstoles pensaron que se cumpliría en su momento, pero Jesús sabía que no iba a ser así. Por alguna razón dejó muchas profecías que se cumplirían a su debido tiempo y que podremos ver durante el pasar de los meses o los años, profecías que ya se han cumplido y que salieron pero intactas según lo que señala la Escritura. La Biblia no miente, y falta una de las pocas profecías que se cumplan, que es la que justamente vamos a ver. La generación descrita en Mateo 24:34, dijo Jesús que no pasaría esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué quería decir el Señor? A ver, ¿qué quería decir? Que esta generación sería testigo de lo que Él estaba hablando en el Monte de los Olivos. Esta generación a la que se refiere Mateo 24:34 iba a ser testigo de todas las cosas que acontecerían conforme a lo que enseñaba Jesucristo. Y la pregunta que muchos podrían hacerse, y que yo también me la hacía en ese momento, es: ¿y cuál es esa generación? ¿Cuál? ¿Por qué? Porque ya han pasado muchas generaciones. Entonces la pregunta es: ¿cuál? ¿A qué se refiere el Señor Jesús? Cuando interpretamos la palabra, cuando le pedimos la ayuda al autor de la palabra, el Espíritu Santo, podemos entender que sí existe esta generación, sí, está. Y para identificarla debemos conocer los tiempos, para asegurarnos que estamos interpretando la palabra del Maestro de maestros correctamente. Eso es muy importante, una buena exégesis, leer muy buenos autores que hay y centrarse en lo que dice la Biblia y lo que está hablando el Señor. Mire, antes de continuar, me gustaría aclarar algo. Esto de la última generación no es el seguimiento de ningún iluminado. Aquí no estamos nosotros buscando a un iluminado, alguna secta, alguna religión o algún personaje a quien se le ocurrió esta maravillosa palabra. No, señor. Al contrario, su nombre está inspirado exclusivamente en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, Jesús de Nazaret, quien es el mayor que cualquier otro personaje en la historia humana. No existe otro como Él. No hay nadie de su estatura como el Señor Jesús que en la historia que pueda hacernos una aclaración y hacer, digamos, que entendamos a qué se refiere esto. Y era importante hacerle esta leve aclaración porque muchas veces las personas se inclinan
a ver, a descubrir, pero ¿quién inventó esta palabra? ¿Acaso tiene que aparecer algo en específico? ¿Acaso hay alguna persona que va a aparecer? No. El que lo dijo y escrito está, fue el Señor Jesús. Y el significado de que no pasará esta generación lo explica también la Escritura, y nosotros vamos a tener que ver un poquito de historia para saber que estamos en esos tiempos. Mire, la palabra generación viene de genea, genes, por así entenderlo mejor, del hebreo dor. ¿Ya? Esa es la palabra generación, que significa la línea de descendencia de un antepasado. O sea, mi generación son mis hijos y los hijos de mis hijos. Esa es una idea. Y también se refiere a un círculo o a un ciclo de vida. Desde el nacimiento de una persona hasta el nacimiento de los hijos se puede interpretar como generación. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús no solamente habló del arrebatamiento, porque ahí también señala una breve porción del arrebatamiento, sino que además habló de su segunda venida, que no tiene nada que ver una con otra. Arrepentimiento es una y el arrebatamiento, y la segunda venida son dos cosas totalmente diferentes. Una será anunciada pero con bombo y petaca, y la otra será en silencio. Entonces, y esa es la causa por la cual algunas personas interpretan en un orden cronológico todo el capítulo 24, y es un error. Es un error, yo lo digo. Son diversas fracciones de la historia que está hablando Jesús. Pero realmente hay que desglosarlo por completo para armar cada una de las partes que correspondan y poner y encajarlas correctamente con otros versos de la Escritura, otros versículos de la profecía bíblica. Es decir, no podemos tomar el capítulo 24 en el orden que Jesús lo describió. ¿Por qué razón? Bien sencillo, porque Jesús siempre trataba de utilizar la forma más sencilla para que comprendieran lo que él trataba de dar a conocer. No se olvide que Jesús lo dijo, que si no entendíamos las cosas terrenales, menos íbamos a entender las cosas celestiales que él podría explicarnos. Entonces, Jesús sabía que sus discípulos no verían este cumplimiento. Él lo sabía. Y que es el tema central de nuestra conversación. O sea, sus discípulos, los apóstoles, por mucho que quisieran, no iban a ver este tema. ¿Ya? Hay un verso muy bonito que encontramos en el Salmo 90:10, en donde se menciona que los hombres tienen una edad aproximada de 70 años y los más fuertes 80, dice, que Dios permite que lleguen a los 80 años, y si Dios quiere puede permitir que una persona pase los 100 años. Esa es la voluntad soberana de Dios, pero la Biblia dice que el hombre está para vivir 70 hasta 80 años, que es lo que prácticamente es la vida útil del hombre, sin desmerecer que hay por ahí personas, hermanos nuestros, que tienen 85, 87 años, y la verdad es que tienen una juventud envidiable. Pero bueno, el Señor es el que bendice con larga edad. Entonces, en el verso bíblico podemos darnos una referencia de la edad del hombre, y esa referencia es la que estamos viendo recién en el Salmo 90:10. Claramente podemos ver que la edad promedio del hombre es de 70 a 80 años, ¿cierto? Eso es lo que estamos señalando, y significa que una generación, podríamos entender, de acuerdo a la Biblia, comprendería entre 70 y 80 años. Quiero que entienda bien esto para que usted llegue a la conclusión a qué generación se está refiriendo el Señor. Mire qué importante retener esto, y otra fecha que le voy a dar, y usted va a decir, esta es. Se da cuenta, porque la palabra se lo va a explicar y los hechos históricos que han acontecido así se lo va a narrar. En 2 Samuel, capítulo 19, versículos 31 al 39, hay un ejemplo que pone el Señor muy claro en el Antiguo Testamento sobre la edad promedio del hombre. Y acá había Barzillai del Galadita, que era un hombre de 80 años, que estaba solicitando al rey la autorización para ir a su casa. Él sentía que ya le quedaba poco tiempo y que él quería llegar para que fuera sepultado junto a su padre. Es decir, el hombre sabía que con 80 años de edad ya estaba rebasando la edad límite de vida,
Y si el hombre vive más de estos años, pues como lo dije, porque el Señor así lo dice. Hay un versículo para reflexionar que está en Eclesiastés, capítulo 6, versículos 3 y 4. Anótelo para que lo lea después y reflexione un poco, que esto de la edad está en la sola potestad del Señor, pero Él fija una regla. O sea, cuando uno está en esa edad límite, ya tiene que empezar a ordenar su casa, tiene que empezar a poner las cosas en orden, tiene que empezar a abuenarse con la gente, a perdonar, tiene que empezar a limpiar todos sus errores, pidiendo perdón para estar en condiciones de ser llevado, pero con tutti al cielo, siendo un hijo de Dios que ya tiene la salvación, promesa de Jesucristo. Entonces, siempre yo he tenido experiencias con personas, y para ello mi madre a la edad de 93 años, ella ya en un momento sintió que iba a partir, así lo hizo saber, ya como que se abandonó, como que ya no quería más. Entonces Dios la estaba preparando, y así nosotros lo sentimos con mi amada esposa, y le llevamos nuestro hijo menor que ella hacía tiempo que no veía, y fue como un descanso, porque a la semana, aquí a las 2 semanas después, mi mamá partió a la presencia del Señor. Pero ella ya sentía que sí, que estaba preparada para ir al encuentro del querido Señor y Salvador de su vida y de todos nosotros. Así que por eso le digo que eso está en un calendario espiritual que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Yo conozco gente que anda por ahí ordenando sus cosas, está esperando que el Señor venga por él, pero es que es algo muy natural, estimada persona. Uno se quiere eternizar en la vida y quiere hacerse dueño de todas las cosas, y no es así. El dueño de la vida sabe cuándo nosotros vamos a tener que tener las maletas listas para partir, y nada lo va a evitar, ni todo el clamor va a evitar que el Señor cumpla con su promesa. Entonces, esto es así. Entonces, este Barzillai, el galadita, ya sentía que el rey tenía que autorizarle para ir a su familia para que fuera sepultado. El hombre sabía que con 80 años estaba ya listo, y esta historia está en Eclesiastés 11:8. Ahí usted lo puede ver también en Samuel 19, del 31 al 39. Ahí usted puede ver esta historia y puede ver cómo la sabiduría de Dios nos alcanza, y tenemos que darnos cuenta que tenemos que comparecer ante Él, quieran o no lo quieran, porque algunos dicen que esto es pura historia nomás, que es sacado de una película de Hollywood. Bueno, allá cada cual sabe lo que piensa, y cada cual escoge dónde ir en vida, porque después de muerto no hay ni una posibilidad, pero ninguna. Así que algunos sigan creyendo nomás en sus opiniones personales, se creen sabios porque opinan y hablan de la historia como si fueran los científicos más grandes de Chile, y señalando que el hombre que el hombre es capaz de todo, y que es capaz de salvar su vida, y que puede prolongar su vida, que ahora están guardando por ahí esto, ¿cómo se llama? El ombligo de la mamá, para que la persona después pueda usarlo en caso de enfermedad, qué sé yo, todo lo que hablan, que pueden hacer dormir a una persona y despertarla en 30 años más. Bueno, sí que jueguen a ser dioses, pero yo estoy compartiendo con usted lo que dice la Escritura, y que es lo que yo creo fehacientemente que es lo que estamos estudiando, cuál es la generación, y aquí va. La mayoría de los estudiosos coinciden en algo, en que Israel es la nación a la que Jesús se refirió como la higuera. Eso es lo primero que nos enseñan cuando nosotros llegamos a los institutos a estudiar la palabra del Señor, y nos dicen eso, que Israel es la higuera, y que marcó el inicio de la generación bíblica. Y esto es así. Cuando dijo que prestáramos atención el Señor a la higuera, que está descrita en Mateo 24:32, nos dijo que estuviéramos muy atentos a lo que acontecía con el pueblo de Israel. Y cuando analizamos estos versos bíblicos, estimada persona, nos damos cuenta que efectivamente Israel es la candidata número 1 de la higuera mencionada por Jesús. No existe otra nación que pueda compararse o pueda tener una similitud a todas las narraciones escriturales que no sea Israel. Entonces, podemos ver que la higuera y la vid son símbolos de
de libertad, de paz, de prosperidad. La Biblia también menciona varias veces en profecía desastres contra Israel. Los habla. Israel iba a ser llevada, digamos, en cautividad, que Israel sufrió peste y todas esas cosas por causa del pecado. También lo señalaba el Señor y lo dice la Biblia. Pero uno de los versos más apegados a la nación de Israel lo encontramos en Oseas 9:10. ¿Qué dice Oseas 9:10? Es donde le ofrece una alabanza a Israel, asemejándola a una fruta llamada higuera. A una fruta llamada higuera. Entonces, yo quiero referirme en estos momentos a eso, para que usted más o menos comprenda a qué quiero llegar, ¿verdad? Entonces, dice en Habacuc 3:17, confirmando la visión de esta palabra. Dice, aunque la higuera no florezca, ¿ya?, ni en las vides haya fruto, refiriéndose siempre a las provisiones del pueblo de Dios. A eso se está refiriendo en este pasaje. Y hay muchas citas más en las que Israel está relacionada con la higuera como cosa rara. Es el único país donde se utiliza muchísimo la higuera en la Biblia. Es increíble, es cosa que usted empieza a notar nomás y vea cómo la higuera aparece en varias partes, en varias citas que da el Señor Jesús también. Y cuando dice no pasará esta generación, está aplicando a Israel, a la higuera de Israel. Entonces la higuera floreció ¿cuándo? Aquí está la pregunta. ¿Cuándo floreció la higuera? ¿Cuándo Israel renació? Fue en el año 1948 cuando volvieron a la tierra de Israel. Si contamos del año 1948, ¿no es cierto?, en adelante, aún no se cumple una generación, pero está por cumplirse. Esto es lo que dicen los estudiosos. Yo estoy repitiendo lo que a mi parecer he visto y he sentido en el espíritu, que es algo muy verdad, es algo muy certero lo que están enseñándonos a través de esta historia de que ha vivido Israel. Entonces, Israel en el año 1948, cuando llega a su tierra, a la que le entregó Dios, a la que le dio los papeles firmados el Señor, ahí empieza la contabilidad, ahí empieza, digamos, lo que podríamos decir la última generación. Primero debemos de analizar que el resto del contexto que Jesús explicó en Mateo 24, de acuerdo a Jesús, la generación que fuera testigos de terremotos, de peste, de hambre, y que viera la higuera crecer, Israel, que la viera crecer, sería esa generación que sería testigo de todos estos acontecimientos, de estos hechos, para que se cumplieran su palabra. Y de cierto digo que no pasará esta generación. Entonces ya podríamos identificar, yo acá, mire, no soy un gran apologético, pero sí me llega el convencimiento por lo que estamos viendo, por lo que está viviendo el mundo, por lo que está cada día aconteciendo, de que algo de eso hay. No pasará esta generación. Describió que llegarían días similares a Noé. Mire, escuche bien, llegarían días similares a Noé, donde se reían cuando Noé estaba en el desierto, cumpliendo la orden de Dios, se burlaban de él, lo trataban de ignorante. 120 años ese hombre ahí en el desierto levantando, haciendo un arca para que se salvaran los que querían subir. Pero no obstante, nadie lo hizo. La primera pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿cuáles fueron los días de Noé? ¿Qué pasaba en los días de Noé? ¿Por qué Jesús trae a colación los días de Noé? En esos días fue el motivo de burla. Como se ríen de los evangélicos hoy en día, ¿no? A nosotros nos llaman los ignorantes, los tontos, que creen en cuentos, que la Biblia es un libro obsoleto, que Dios lo inventó el hombre, lo inventaron los religiosos, que Moisés era un hombre sumamente inteligente y él empezó a escribir la Torá y todos los libros que conocemos.
Eso es lo que uno escucha. Cuando usted va a hablar con un escéptico, va a hablar con una persona agnóstica, un ateo, de la Biblia, dice, no, deja la Biblia a un lado, conversemos los libros históricos. ¿Qué es lo que dice este? ¿Qué es lo que dice Armstrong? ¿Qué es lo que dice este otro? ¿Qué es lo que dice Séneca? Y le sacan un montón de nombres científicos que le dicen, ya, pues explica eso. La Biblia no habla porque es un libro que está pasado de moda y ya no tiene nada que ver con lo que está aconteciendo. Pero, ¿qué pasaba en los días de Noé? Era un desprecio tremendo para las cosas del Señor. Habían cosas que son totalmente, a veces casi no poderlas descifrar. Sucedían matrimonios extraños, habían relaciones con animales. Oye, sí, fue terrible lo que señala la paciencia de Dios, por qué se agotó y por qué dijo, ya no contenderá mi espíritu con el hombre. Entonces, que estaban casándose, dándose en casamiento. Esto me suena a mí que habían bodas de cualquier tipo, que quiere casarse con este, que se case, hay chipe libre, hay libertad, me suena eso más o menos, porque no eran normales conforme a lo que dice la Escritura, y estaba toda la gente entusiasmada por las cosas terrenales. No le creían a Noé cuando él decía que iba a venir un diluvio y todos se van a ahogar si no se arrepienten, no le creían. Y bueno, es lo que está pasando hoy en día. Cada día los humanistas crecen más, hay una juventud fría que no cree en las cosas del Señor, y miren, y es como los días de Noé, lo compararon con los días de Noé, y Jesús así lo dijo también, que la advertencia de la perdición, cuál era la advertencia del diluvio, lo que estaban haciendo justamente la gente. Entonces, estaban entusiasmados en comer, en beber, no estaban interesados en Dios. Ahora, la pregunta mía, ¿le suena algo parecido a lo que se está viviendo, no? Yo ni hablar, o sea, ¿para qué me voy a seguir acá involucrando en esto? Pero yo estoy convencido que lo que está aconteciendo, yo creo que hasta si vinieran a esta época, los de la época de Noé, se sentirían ruborizados. Con eso se lo digo todo, a lo que se sabe, a lo que se está escuchando, lo que están legislando otros países, están permitiendo que a los niños, los pedófilos los tomen, que hagan con ellos lo que estimen necesario. Eso es una aberración, es una aberración. Entonces, usted saque sus propias conclusiones. Aquí no se trata de ser timorato, no se trata de ser religioso, no se trata de ser enchapado a la antigua. No. Yo una de las cosas que tengo es no ser enchapado ni a la antigua ni a la nueva. Soy una persona normal, que vivo mi vida normal y veo y pienso y actúo conforme a lo que dice mi conciencia y mi creencia en Dios. Entonces, debemos tener paciencia, estimada persona. Ahora los que estamos en este mundo debemos tener paciencia, porque Dios no va a permitir que su iglesia o todos aquellos que se arrepientan y entreguen su vida a Jesucristo vayan a pasar por lo que Él tiene ya prácticamente planificado y está clarito en su palabra. Entonces, la paciencia es de los tiempos que estamos viviendo. Dios tiene el control de todas las cosas, y si a Dios le place darnos una generación de 70 años completa, o de 80 años completa, debemos seguir confiando en Él, esperando en Él, porque si a Dios le place darnos 200 años más de vida, esa es su voluntad soberana, y eso es lo que yo le quiero hablar, que con lo que le estoy diciendo es un estudio que he hecho de la Biblia respecto a la generación. Recuerde que partimos conversando cuál será esa generación y de qué vive, cuántos años vive una generación. Bueno, conforme a la llegada de Israel a la tierra de Palestina, mal llamada de Palestina, todos los que nacieron del 47 para arriba van a ver estas cosas y van a estar dentro de la última generación. Esto es no es cosa de sacar una calculadora, no es cosa de decir, a ver, 2 más 2 son 4. No, si estamos hablando de la generación que habla el Señor, y está diciendo que fijemos nuestros ojos en la higuera, que es Israel, donde están aconteciendo hechos marcados, que son marcados lo que dijo Jesús. Entonces no tenemos ni siquiera empezar a pensar más allá de lo que estamos hablando. Entonces,
lo único que nos queda es seguir estudiando los tiempos, esperando en el Señor, puesto que Jesús advirtió que cuando viésemos el verano acercarse, es decir, cuando las cosas que Él mencionó fueran visibles y frecuentes, entonces Él estaría más cerca de nosotros para llevarse a los suyos. Y vendré y me tomaré a mí mismo, a su iglesia, a los suyos, a los que le pertenecemos. Él no va a tomar a nadie extraño, a nadie que le haya rechazado. Él no se va a llevar a ninguno que nunca abrió su corazón para que Él fuera el Señor de su vida. Estuvo toda su vida diciéndole al Señor que era un mentiroso, diciéndole que no le creía, que la palabra es una falsedad. Entonces no pretendan después, cuando venga el lloro, porque lo dice la Escritura, y yo creo que es la palabra de Dios, no vengan después con que aquí hubo una injusticia, porque Dios es un Dios justo que a cada uno le va a dar conforme a lo que hizo. Cada uno va a recibir, ya sea a los cristianos, nos va a dar conforme a lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso en el tribunal de Cristo, que no es para condenación. Pero los que vayan al trono blanco, los que estén ahí, los que reconozcan y doblen su rodilla ante el Señor y confiesen con su lengua que Él es el Dios vivo, que Jesucristo es el Señor de señores, ya no va a haber caso, no va a haber ninguna aceptación de disculpa ni nada, porque la tuvieron en vida, no van a poder decir que nadie le habló, porque Dios siempre va a mandar personas para que le hablen a aquellos y que tengan una oportunidad. No nos olvidemos que Dios dice que nosotros tenemos por tardanza su venida, pero no es así, estimada persona. Él quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento y se salve. Eso es lo que Dios quiere. Y yo creo que eso lo compartimos todos los cristianos, los hijos de Dios. Compartimos todos aquellos que queremos que las personas recapaciten, que vean la luz, que salgan de las tinieblas, que dejen la ignorancia a un lado y empiecen a mirar su interior, en donde ellos verán que son personas que tienen un espíritu y un alma que tienen que salvar. El alma nunca va a morir, porque es eterna, lo dice el Señor mismo. Él ofrece la eternidad junto a Él, una eternidad diferente a los que le rechazan, porque también van a estar vivos, pero en otro lugar, no con Dios. Entonces, ¿por qué a veces ser tan obcecado? ¿Por qué querer rechazar una verdad indesmentible? ¿Por qué querer luchar contra el Creador de todas las cosas? ¿De quien tiene la misericordia de mantenernos con vida? Un día una persona me dijo, riéndose en mi cara, bueno, ¿y si Dios es tan Dios, que me quite la vida? ¿Sabe usted que se me erizaron los pelos? Y yo dije, esta mujer, por la ignorancia que tiene, Dios no la pulveriza. Y lo sentí así. Y en ese mismo momento pedí perdón por ella. Porque esa es fachatez. Esa es fachatez. ¿Cómo se atreve? Son personas, como dice la Escritura, es cosa de leer Romanos. En Romanos capítulo 1 sale cómo es esta generación. Cómo está la gente hoy en día. Atrevida, contumaz, aborrecedora de lo bueno, que hacen lo malo. Y se conforman con eso. Pero hasta aquí la iglesia sigue activa. Por eso aprovechamos todo instante, aprovechamos, digamos, incluso la cuarentena para hacer culto a través de internet, predicar la palabra, llamar al pecador al arrepentimiento, hacer estos estudios bíblicos para que nuestros hermanos se preparen y puedan sacar la luz del Evangelio y puedan hablar con autoridad, con todo lo que el Espíritu del Señor respalda. Así que, mientras tanto, sigamos viviendo como si fuera el último día. Y una pregunta que un día me hizo un hermano nuevo, me dijo, pero pastor, si estamos tan seguros que el Señor viene, ¿para qué seguimos trabajando? ¿Para qué seguimos entonces sacrificándonos, esforzándonos? ¿Para qué? ¿Debo dejar todo esto para esperar a Cristo? Al responder esta pregunta se me vino un capítulo, el 19 de Lucas, versículo 13, cuando está hablando de que el Señor viene y nos quiere ver trabajando cuando Él llega. Que si quieres negociar, negocia. ¿Quieres levantar un edificio? Hazlo.
porque el maestro igual vendrá por su pueblo. Pero Él quiere encontrarte trabajando. Lee Lucas 19. Ahí te vas a encontrar que Él le ofrece a sus seguidores que sigan trabajando, que continúen en sus labores. Continúa en tu labor. Porque el hecho que lo hagas o no lo hagas, el Señor va a venir igual. Pero el hecho que tú hagas algo, el hecho que tú sigas trabajando, es porque estás preocupado de sostener a los que dependen de ti. Estás preocupado de no defraudar a los que creen en ti si te han encargado algún negocio. Estás preocupado de que a los tuyos no les falte nada para comer. El Señor va a venir y nos va a encontrar haciendo lo que tenemos que hacer todos los días. ¿Cuántos irán, qué sé yo, en un auto conduciendo? Él no se va a bajar del auto para decirle, ya Señor, llame ahora. No. Esa pregunta se la contesté así yo a él y le dije, hijo, yo no, lo único que te puedo decir es que el Señor nos autoriza para seguir trabajando hasta los últimos días. Porque Él vendrá, sí o sí. No podemos decirle a la gente, no, vendan sus cosas, como en una oportunidad lo hizo una secta por ahí del siglo XIX. No, vamos a los montes, vendamos todo esto porque viene en tal fecha. Y la gente siguió a esa persona. Vendieron todo y se fueron al monte. Pasó la hora y no, ni nada. La disculpa, me equivoqué de fecha. No era este año, era el próximo. No, Señor. El Señor viene. Y que viene, viene. No cuando usted y yo digamos. Pero Él dijo que volvería y yo le creo. Se lo dijo a sus discípulos. Me lo dice a mí en la palabra. Y ahora se lo está diciendo a usted. El Señor vendrá, sí o sí, trabaje o no trabaje. El hecho que usted trabaje es porque usted tiene responsabilidades y sabe que su Señor, con o sin pega, se lo va a hallar igual. Pero usted tiene que actuar como un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Así que sigamos con nuestras labores terrenales, estudiando, trabajando, cocinando, atendiendo el negocio, sirviendo a Dios con gozo en todo tiempo y manteniendo nuestra lámpara espiritual encendida, sabiendo que en cualquier momento aparecerá como un ladrón, sin previo aviso, y ahí seremos lanzados hacia arriba, alzados, porque Él no va a mandar a nadie, Él nos va a ordenar, y el Espíritu Santo hará su pega con los ángeles, y partiremos. ¿Cuándo? No sé, pero estábamos hablando de la última generación. Se lo digo, no quiero crear una doctrina de esto, perdóneme. Yo le digo, si se hace un estudio concienzudo de la última generación, contando la higuera, cuando llegó Israel a su nación, bien, a la fecha, si usted suma 48 al 2020, ¿cuánto tiempo va? No se olvide que la generación dura entre 70 y 80 años. Ahora, bueno, usted sabrá, yo le estoy informando lo que el Señor me entregó y con eso no quiero tampoco que usted se enoje conmigo, de que usted piense de que yo estoy inventando algo. Le di la cita bíblica, le di un hecho histórico y es más, el año 1967, en la guerra de los 6 días, ahí Israel logró ser la nación que Dios quería que fuera. Historia. Pero cuando llegaron, el año 1948. Ahí empezó la última generación, creo yo, que habla Jesús en Mateo 24. Estudie la Biblia y yo lo espero para que el viernes sigamos aprendiendo más de la Biblia y que el Señor le bendiga y le guarde y cuídese mucho, por favor. Cuídese, yo sé que Dios lo cuida a usted, a su esposo,
y a su hija, porque sentí que alguien por ahí pensó, a mí me cuida el Señor, a mí también. Pero no está de más que yo le diga, cuídese en el amor de Dios. Que el Señor le bendiga. Buenas noches.